Bueno, pues buenos días entonces, bienvenidas. Aquí estamos en el numeral del 10 en adelante. Decía Susi que pues yo creo que te tocó el 10, Susi. Entonces es la belleza de la liturgia. Que ese no lo imprimí. No, bueno, no importa. Pero lo tengo. Ah, pero eso ya tú lo habías descifrado. claro que sí, claro que ya, pero bueno, vamos a partir de ahí, ¿verdad? El punto de la belleza de la liturgia. ¿Por qué tanta belleza en este numeral 10? Porque es un lugar de encuentro, dice, de encuentro con Cristo. Que no es, fíjense que no es esa liturgia. No es un recuerdo, no es una idea, no es un pensamiento, dice, no es el recuerdo de otros que están autorizados a transmitirnos ese recuerdo. Fíjense qué bonito eso. No es el recuerdo de otros que están autorizados a transmitirnos ese recuerdo. No es un pensamiento, dice. Y dice otra cosa más, ¿verdad? Que si en esa celebración no hubiera la posibilidad del verdadero encuentro, a esto me refería, dice, tenemos que dar por concluida la novedad de la encarnación. Si esa es una gran novedad, si ahí es donde nosotros centramos, porque no solamente es en la pasión, muerte y resurrección, porque si padeció, si murió y resucitó es porque nació. Entonces no podemos desencarnarlo, ¿verdad? Sino que al contrario, la Pascua empieza desde la encarnación. Esta es una cosa que lo dice él muy claro aquí en esta carta, y que a veces nosotros por el tema pedagógico y didáctico que está separada las fiestas en la Navidad, Adviento, Navidad, pareciera que se nos queda como esa estructura y no le damos como la globalidad del tema. No sé qué opinan ustedes de eso. ¿Qué opinan de? Mira, precisamente en la liturgia del día de hoy, cuando Pedro reconoce a Jesús, bueno, mejor dicho, con las palabras que inspira el Espíritu Santo en él, Jesús le contesta, tú eres Pedro. Nos está hablando que a través de la transmisión con toda la sucesión de sacerdotes, obispos y diáconos, muchas veces no vivimos la Navidad posiblemente con un poquito de más fuerza por los festejos, porque lo han hecho una fiesta social, pero realmente la encarnación del Hijo de Dios nos habla de su grandeza, de su amor, y nos creó para la felicidad y en esa felicidad en Él. Entonces, creo que la encarnación del Hijo de Dios deberíamos no solamente celebrarla en Navidad, sino en cada Eucaristía, en cada... Eso es exactamente lo que dice el Papa. En cada Eucaristía nosotros estamos haciendo, no solo es la celebración de su pasión, no quedarnos solo en eso, sino en el gran momento, ¿verdad? La novedad que tiene el cristianismo es esa, que Dios se hizo hombre. Imagínate, es que entrar en esa dimensión del misterio, es que acuérdate que hasta el mismo Pablo dice, anunciar eso para los judíos era una insensatez, una locura. Y para los griegos, pues es que no tenía sentido tampoco un Dios que se encarna para morir en la cruz. Date cuenta que el sentido aún para nosotros que lo reflexionamos es demasiado, no supera mucho a la inteligencia. No sé qué piensan ustedes, pero ahí está dicho en la escritura. Es un escándalo, dice, para los judíos hasta el día de hoy. Decir que Yahvé mismo se encarnó en un judío, para ellos es escandaloso. En su monoteísmo, en su fe judía, es simplemente que no se puede. Y para los griegos es una locura, cómo ellos, teniendo aquel sentido de
de la belleza corporal del ser humano, de toda esa filosofía, todo ese pensamiento griego tan alto, ¿verdad? ¿Y cómo? Dios muerto en una cruz, imposible. Al mismo Pablo dice, mira, de eso nos hablas otro día. ¿Se dan cuenta de lo fuerte de nuestra fe cristiana? Te quería yo comentar, ni los mismos ángeles aceptaron la encarnación del Hijo de Dios. Sí, es que cuando te entras en el texto, en esos párrafos, y te das cuenta de lo que nosotros decimos que creemos, pero de verdad, pues, no como una idea, ahí sí como él dice, ¿verdad? No como un concepto, como una idea, como un recuerdo, sino como algo real. Y nosotros decimos, creo yo eso. Por ejemplo, la pregunta de hoy, como tú dices, Susi, de Jesús, ¿quién soy para ti? Ya no ni siquiera Pedro, sino personalmente. Y entonces podríamos poner muchísimos títulos, pero realmente, personalmente, ¿quién es realmente? ¿Verdad? Y si ponemos, a veces a mí me da gusto un ingeniero que dice que el inglés da mejores respuestas que el español, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensaba yo, bueno, en inglés tendríamos que decir the one o algo que dé totalmente una especificidad donde no hay nada más, ¿verdad? Porque nosotros en nuestro lenguaje español hay tanta diversidad que, no sé, nos perdemos entre tanta palabra, ¿verdad? Entonces, dice que de nuestra fe realmente lo único y novedoso es esa, es la encarnación, es lo único y no hay más. Y porque en esa encarnación está el método, dice, de la Santísima Trinidad, que es un camino de comunión. Y termina diciendo el Papa, eso, o es eso la fe cristiana o no es nada. Imagínense, solo en ese párrafo que como bien dice Susi, ya medio que lo habíamos visto, ya ven ustedes toda esa riqueza, ¿o qué les parece? Sí. Y que es que se dan cuenta que no es solo una lectura, porque ya lo habíamos leído, ya lo vimos y sin embargo hoy seguimos exprimiendo como quien dice la rodaja o la parte de la naranja partida en dos, sacándole todavía un poquito más de jugo y logramos sacarle, ¿verdad? Ahora fíjense, en el 11, digamos, ¿qué es lo que garantiza realmente la liturgia? ¿Por qué es tan importante esa liturgia? Bueno, no sé si a alguien le tocó el 11 o también ya lo habíamos visto. No. Pero al final lo que garantiza es el encuentro, dice. Y fíjense que tan bonito el párrafo que dice, es que no es solo ir ahí, sino que necesitamos estar en aquella cena. Fíjense, en aquella cena. Necesitamos estar en aquella cena. ¿Para qué? Para escuchar su voz, para ver sus gestos, para ver su mirada, dice, sus sentimientos y alimentarnos de él, ¿verdad? Fíjense todo lo que significa el lenguaje litúrgico. Como dice Susi, ya hemos recibido cantidad de cursos litúrgicos, pero vean cuál es la finalidad, qué es lo que garantiza cada gesto, cada mirada, cada detalle, la voz, ¿verdad? Y descubrirla dentro de todo dentro de esa lectura. Hoy tendría que haber sido tan esperanzador la oferta del día de hoy, ¿verdad? De una nueva alianza, de un corazón nuevo, de una recreación. Nada. Y todo eso, ver cómo realmente, no es mentira, sino que realmente forma parte de las promesas y de que nosotros lo podamos creer. Y dice, tenemos que entender que ese es el poder de su Pascua, o sea, de su paso, el poder de su encarnación. O sea, no es que se encarnó
para que solo lo pongamos lucecitas y todas las cosas. Sí, el poder, hay un poder. Hoy que les gusta tanto esa palabra, ¿verdad? Empoderados y el poder y que no sé qué. Entonces, hay un poder salvífico, dice. Un poder de salvación que da esa encarnación. Y que el sacramento, fíjense lo que dice aquí, dice, continúa, bueno, él hace que cada personaje del Evangelio somos nosotros, ¿verdad? O sea que nosotros somos Pedro hoy, nosotros somos la samaritana en el momento de cada personaje somos cada uno de nosotros. Entonces hoy tendríamos que contestar con Pedro, ¿verdad? ¿Quién dice la gente? Ya eso ya no importa. Para mí, ¿verdad? Y entonces dice, esta acción, este paso de Jesús, perdonándonos siempre, curándonos siempre, salvándonos siempre, está con el poder, eso continúa. Decíamos anteriormente, es una extensión, los sacramentos son una extensión. Y vuelve otra vez aquí, a través de la encarnación. Es el modo que Dios tiene de demostrarnos su amor. Es el modo que tiene de saciarnos la sed. Fíjense la importancia para nosotros, pues, para nosotros los católicos, la importancia de esos sacramentos, de la importancia de entenderlos, de vivirlos, y luego él va a dar ese punto. Y fíjense que cuando habla aquí en el 12 del primer encuentro con esa Pascua, o sea, con la encarnación, dice nuestro primer encuentro, el de nosotros, del siglo XXI. El primer encuentro es el bautismo. Es nuestro primer encuentro. A mí me llama la atención porque fíjense que en este mes, a finales de este mes, uno de mis nietecitos que acaba de nacer va a ser bautizado. Y entonces yo estaba preguntando por todo esto y digo yo, no, es muy difícil. Porque les decía, bueno, y la preparación ahora, la catequesis bautismal, ¿cómo la van a tener? Entonces me dice, bueno, es por Zoom, creo que es media hora, no creo que sea ni siquiera una hora, tal vez. Tan poquito, les digo yo. Sí, es como un requisito. Y mire, al final de cuentas es como que solo nos conectemos y que estemos, y digo yo, imagínense, imagínense. Y digo yo, Dios mío. Y digo, pero miren, esto es muy serio, la verdad. Les digo, si van a bautizar. Y uno trata de decirles, pues es familia. Y uno quiere como, pero el tema está pues en otra, la mente está en otra cosa, que la reunión, que no sé qué, que el padre, que va a llegar, que no encuentran padre. Yo pues el domingo a las 9 de la mañana no van a encontrar a ningún sacerdote que vaya pues a otro lugar, no se puede. Bueno, en fin, pero es esa la temática, fíjense. Entonces digo yo, se supone que esos somos los católicos, nuestras generaciones, familia, pero ahí estamos, eso es lo que hay. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dicen ustedes? Pues ahora tú les tenés que dar la catequesis. Te das cuenta, ¿verdad? Tengo que invitarlos a algo, pues que hagan ese proceso, suponete que les exigen como, porque mira lo que dice aquí el Papa, dice que ese bautismo, dice, nuestro primer encuentro es nuestro bautismo, que dice, no es una adhesión, no es una adhesión mental a su pensamiento, dice, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? No es una adhesión mental a su pensamiento, tampoco es una sumisión a un código de comportamiento impuesto. Dice, es la inmersión. O sea, nosotros nos introducimos en su encarnación, en su pasión, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. No es un gesto mágico, dice, sino que es el poder de Dios
en perfecta continuidad con la encarnación. Imagínense, ¿verdad? Y dice uno, ¿cómo hace para que la gente? Porque se supone que están preocupados por el bautismo, porque ya tiene 7 meses, no se ha bautizado y que... Y entonces uno quiere como platicar un poquito más de eso y es como que te dicen, ya eso háblanos otro día, hoy estamos en otra pena. Entonces, bueno, dice uno, te da cuenta cómo estamos. Una cosita, Betsaida. Te iba yo a comentar sobre la liturgia. Es tan rápida la celebración de la misa que a mí no me da tiempo de fijarme en cada movimiento, en cada gesto, en cada palabra, ¿sí? Fíjate. A mí O no me sea da que deja de ser una celebración, ¿verdad? Tú no vas ahí a celebrar, a disfrutarlo, a vivirlo, sino que vas a una cosa que hay que hacer rapidito. No, no se trata de eso, se trata de que vivamos cada gesto, cada movimiento, cada palabra del sacerdote, y te digo que es tan rápido que no me da tiempo de meterme en cada uno de esos detalles de la liturgia. Casi como diría el santo cura de Ars, que se quedaba 3 horas en la adoración. Él me mira y yo lo miro. Más no puedo hacer. No, Bueno, pues ustedes dirán si la carta del Papa es demasiado exigente, aunque más adelante ya no sé por dónde agarraron los números ustedes, pero él va a decir algo importante que creo que aclara todo eso que tú estás diciendo. Yo no contradigo al Papa, al contrario, yo quisiera vivir esos detalles, esos gestos, esos momentos. Quisiera alcanzar esa profundidad. Dios me dé la gracia de lograrlo algún día. Pues sí, primero Dios. Pero pues, yo perdón, Betsaida, buen día. Hola, Analu, ¿cómo estás? Ya te había saludado, pero creo que te sacó, ¿verdad? Sí, no, sí, esta cosa siempre está fea. Pues el hecho es que, digamos, yo también, en cierta forma, quisiera un poquito que la consagración fuera un poquito como más dilatada, porque uno se está entregando y toda la cuestión, y ya, digamos, va por, digamos, pasa lo del cuerpo, después lo de la sangre, pues la transubstanciación, y ya. Y uno quisiera tener un poquito más de acogimiento. Sí, yo lo que observo tristemente es de que quitaron los silencios y los silencios ante la dificultad de que la gente no lo comprendía o esto, lo que o aquello, pues pusieron los cantos, ¿verdad? Entonces hay una serie o sea, yo me doy cuenta de las personas del coro, por ejemplo, o la mayoría, ¿verdad? Ni bien han recibido al Señor y ya están cantando inmediatamente. Bueno, hay también aquel tema de que el que canta pues reza 2 veces, algo así. No estoy segura, ¿verdad? Pero todas esas cosas nosotros las tenemos que ir pues viendo en medio de todas las circunstancias, porque a veces piensa uno, bueno, tan importante la comunidad, aquí más, vamos a ver más adelante con lo que dice el Papa, que somos el cuerpo, bueno, no es que lo diga el Papa, ya está dicho por San Pablo, ¿verdad? Que somos ese cuerpo de Cristo, pero nos damos cuenta de muchas dificultades del tema de la comunidad, ¿verdad? Entonces, Zaida, también yo pienso que como cada vez hay menos sacerdotes y sí, tienen tanto que hacer, cada vez quieren hacer las cosas más rápido, les piden que las hagan rápido porque tienen que ir aquí, tienen que dar otra misa o tienen que ir a otra parroquia, en fin, los pobres ya no saben ni qué hacer. sí, sí. Ese es un factor también de logística, pienso yo, que no es por falta de hacer la liturgia más pausada, sino porque no tienen tiempo y quieren cubrir todo, sobre todo los días domingos. Bueno, fíjate, Pini, que se extienden en la homilía, que podría ser muy corta, como la que recibimos en la mañana del Monseñor Barrón, y darle más importancia a los signos, creo yo. No los critico, simplemente los observo.
Sí, pero Sí. a veces ellos preparan la homilía para el domingo con tanto esmero que pues la quieren dar completa y con su tiempo, ¿verdad? No sé. Son ideas Algunos que le sí, vienen a uno. algunos, porque hay otros que solo repiten y leen y repiten y Por le eso dan hay vuelta que y ya ir no con los saben cómo jesuitas, que te terminar. hacen pensar. Sí, tenés razón, eso sí. Ay, ay, ay. ¿Verdad, Betsy? Que hay que ir con los jesuitas. A veces te sorprenden los jesuitas de tan simplificado que es todo. O tan Entonces, complicado, ¿verdad? Pero así es. había, antes de la clase, cuando la misa era a las 7, cuando estaba todo presencial, no me acuerdo, creo, no me acuerdo el apellido del padre, pero él, su silla la ponía antes del altar, ¿verdad? El padre Carlos Enrique. Él se sentaba y solo llegaba con su, no, ni se ponía todos los ornamentos, se sentaba y su estructura era la de él, ¿verdad? Empezaba por un lado, empezaba por la paz, fíjense que nos damos la paz, que no sé qué. Ahí ya estaba muy viejito. No, no estaba tan No. viejito, fíjate. Joven. Sí, y recién empezamos por la paz, nos damos la paz y esta es una alegría, la celebración. Empezaba por el final. Sí, y entonces sí, y toda su estructura era diferente y de repente el Padre Nuestro estaba al principio. Entonces, y bueno, y después ya entraba así a la liturgia, ¿verdad? Las lecturas, el lector que leía casi siempre era un alumno, un estudiante. Y luego las homilías, bueno, ¿qué les dijo a ustedes? Hay cada quien decía su comentario, casi todos eran los maestros que estaban ahí. Y bueno, después ya era que pasaba ya al altar y rapidito la consagración y la comunión y nos vamos. 15 minutos duraba la misa. Es lo Ay, que pero les digo eso yo, tampoco. me imagino yo que lo hacía en parte porque los estudiantes tenían que ir y regresar, ya estaban en clases o cosas así, los catedráticos también. Tal vez habría que verlo desde ese contexto, ¿verdad? Pues sí. Entonces, pero dice uno, bueno, aquí explica el Papa también un poco eso, ¿verdad? Más adelante. Bueno, vean un tema que afecta muchísimo a la comunidad, es que sí, la mayoría de las personas piensan que los sacramentos son gestos mágicos. Ese es un problema que yo creo que tiene que ver con nuestra cultura. ¿Sí, Susi? Mira, hay algo que desde hace tiempo traigo dándome vueltas en la cabeza. Resulta que en algún momento leí que desde el momento en que Cristo se sumergió en el río Jordán, todas las aguas de la tierra, puedo hablar de las aguas de Júpiter, ¿verdad? De todas las aguas fueron santificadas. Por supuesto. Es que eso jamás no lo dice. Pero es que es la lógica, imagínate que es Dios mismo sumergido, es que, pero no solo, fíjate que yo decía, pero no solo es Tierra Santa, pues Jerusalén, sino que toda la tierra se volvió santa, todo el globo terráqueo, todas las aguas, todo, o sea, tiene un sentido universal todo, porque es que, date cuenta, es la encarnación de Dios. Todo tiene un sentido universal. Lo que pasa es que se queda reducido a muchas cosas, ¿verdad? Por eso les decía, a veces es el tema pedagógico, didáctico de nosotros mismos en las celebraciones, que no comprendemos que todos esos procesos son pedagógicos, es para ir entendiendo la historia de la salvación, pero pareciera que algo faltó ahí de explicación, ¿verdad? Porque dice... Ese es como el hilo conductor, ¿verdad? Sí, y la continuidad de todo. Porque dice que en ningún momento los sacramentos pretenden tener un poder sobre Dios. En ningún momento. Entonces, yo le decía a un sacerdote, hay tanto que catequizar, padre, hay tanto. ¿Y cómo hacen si muchas veces ni ellos mismos quieren que se catequice porque
porque van a tener reacciones de la gente preguntándoles que ellos mismos no quieren pues esas reacciones, ¿verdad? Porque hasta se asustan y bueno, tal vez tendrán razón. El hecho es que lo que dice aquí en el numeral 12 es que todo lo que pasa en los sacramentos es perfecta continuidad con la encarnación, fíjense, con la encarnación. Entonces es bien importante que nosotros pues vayamos dándonos cuenta lo importante de esos sacramentos, ¿verdad? Luego no sé si alguien tiene otro número por ahí o hasta qué número nos tomaron ustedes. El 13, ese era el último, el que me tocó a mí. El 13, a ver, dime. Que habla del signo del agua. Que, digamos, Jesús fue bautizado por San Juan Bautista y los, ¿cómo se llama? Las citas bíblicas ahí que acompañan el numeral 13 van en ese seguimiento, ¿verdad? Que nos indica cómo fue el bautizo de él, las palabras de Dios ¿cómo se llama? Al ser bautizado. Luego también que el agua fue muy importante, pues, en el Génesis. En toda la historia de la salvación. En toda la historia, sí, cabalmente, porque después ya cuando el Señor ya presenta su vida pública, pues en el primer milagro también lo que fue en las bodas de Caná, también ahí está presentado los diferentes pasajes, los sinópticos lo relatan, y luego el hecho de que al morir la lanza que le meten en el costado, que le traspasa el costado, derrama agua y sangre. Entonces que también esa agua es por el mismo signo del bautizo, y luego la sangre pues por su muerte y resurrección posteriormente. Pues o sea, sí, gracias Ana Luz. Gracias Ana Luz, sí. Fíjense que es como ver esos signos en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por supuesto que el Papa utiliza un antropomorfismo, porque dice, el elemento del agua ha estado en el pensamiento de Dios desde siempre, desde la separación, pero eso es teología, justamente. Él hasta, lo que les decía anteriormente, él en bueno, en todos los documentos, pero lo que estamos viendo es esta carta, está haciendo teología, ¿verdad? Y está utilizando todas las interpretaciones, o sea, la separación de las aguas, el espíritu sobre las aguas, y todo eso, dice él, pues ya es la acción, el proyecto, el pensamiento, el plan de Dios desarrollándose en la historia. Pero ¿con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Dice, ¿cuál es? ¿Cómo acontece? Él pone aquí la manera de que se desarrolla de una manera conmovedora, dice, ¿verdad? Pero su finalidad, su objetivo, dice, santificar. Prácticamente el agua santifica. ¿Qué otra cosa hace el agua? Regenerar. Regenera. ¿Qué otra cosa? Separa. Bueno, ahí lo vemos en Génesis, separación de las aguas y todo eso. ¿Qué otra cosa hace? Por ejemplo, en el diluvio, vía de salvación, ¿verdad? Separación, vía de salvación. ¿Qué otra cosa hace el agua? Pues la consagración. Purifica. ¿Te manda? Purifica. Purifica, consagra, impregna su espíritu. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Jesús el espíritu del Padre viene sobre Jesús, ¿verdad? Está consagrado, ungido, tiene su misión, tiene su identidad y que en nuestro bautismo nosotros estamos injertados a él. Entonces vean las palabras, que son verbos, ¿verdad? Santificar, regenerar, separar, salvar, consagrar, impregnar su espíritu, injertar. Todo eso está dicho en este párrafo, en el 13. Todo eso es lo que se va desarrollando. ¿Sí, Susi? Mira, es impresionante que muchas veces no profundizamos todo lo que significa la encarnación. Entonces, al final del párrafo 13, espérame,
La misma agua que se derrama de la lanza que penetra el corazón de Jesús es el agua que él santificó en el Jordán. Sí. Una belleza este documento. Es muy lindo, fíjate. Ahora te fijas que pasó lo que es la liturgia. Ahora viene este otro párrafo. Es Ipini. Perdón, Betsaida, yo también estaba pensando que ahí no está puesto, pero tal vez como una reflexión, que el agua es vida, ¿verdad? Sin agua no se puede vivir. Y el hombre busca a Dios, porque sin Dios tampoco se puede vivir. Entonces podría ser un símil de eso, ¿verdad? La búsqueda de Dios siempre por parte del hombre, de todos los seres humanos, y la necesidad del agua, que ambos van juntos porque son vida. Claro. Y te fijas también ahí la palabra, ¿verdad? En la cruz de Jesús tengo sed, ¿verdad? Y todo, sí, fíjate, me encanta que hagamos... Mientras más lo pensás, ves que en todo está el agua, pero el agua es como la necesidad de estar junto a Dios, siento yo. Entonces, parte de la vida. Parte de la vida. Y te das cuenta que ya cuando vemos la ciencia, pues nos dice que nosotros, la tierra misma, la mayor parte es agua. Y nosotros mismos, humanos, somos gran parte de agua. Fíjate, el tema de que si nos deshidratamos, eso ha sido terrible. Una amiga joven, bastante joven, resulta que se deshidrató. ¿Pero cómo así se deshidrató? Le decía, porque era basquetbolista y pues se deshidrató. Y no entiendo, les decía yo, ¿por qué la Pati se deshidrató si ella tenía conocimiento? Pues empezó con diarrea, no sé qué pasó, total que se murió. ¿Y cuál fue pues, la nota del diagnóstico de su muerte? Deshidratación. ¿Vas a creer? ¿Se murió? Sí, se murió de deshidratación. Te digo que yo nunca entendí y sigo sin entender cada vez que pienso eso, porque digo yo, pero ¿por qué? No comprendo, les digo, un suero, algo, no, yo no entiendo cómo es que se... No fue a tiempo la hidratación, eso es lo que me ha dicho mi hija, que cuando tú ya llegas a un punto de deshidratación que ya baja de ciertos límites, ya no te da tiempo de que te hidraten ni con suero ni con nada, porque ya el cuerpo no responde. Todos los órganos empiezan a colapsar. Eso debe de haber. Y es lo que dice. Y eso es lo que pasa. Por eso dicen, sobre todo en las personas mayores, que muchas veces no toman mucha agua ni líquido para no ir al baño, que les pasa eso. Entonces se deshidratan. Si no te hidratan enseguida, el cuerpo ya no responde, todos los órganos empiezan tac, 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 tac. Es cierto. Eso es lo Mi que mamá pasa. lo pasó. Fíjate, sí, esto pasa, por eso es decir, como los bebés, ¿verdad? En un ratito se te deshidratan y se te mueren. Igual es con la gente, solo que esta patoja, si era joven, tal vez dejó pasar mucho tiempo. Y más con la diarrea y todo eso, todo se le juntó. Sí, definitivamente colapsó. Y es que me dice mi hijo, cuando tú tenés sed, cuando tú decís, ay, tengo sed, es que ya estás deshidratada. Me dice él, ya está, tú no tenés que esperar tener sed para tomar agua, me dice él. Porque cuando tú decís, ay, es que me muero ya estás deshidratada, mamá. Sí, así me dice él. Hay que estar así como los deportistas con el pachón al lado. Así dice él. No podés hacer eso, me dice. No podés hacer de que me muero de la sed. No, tú no tenés que morirte de la sed. Así dice mi hija también. Siempre hay que estar tomando agua. Sí. Es que acuérdense que como yo antes de la pandemia pues manejaba mucho buses, ¿verdad? Entonces yo no tomaba mucha agua. Entonces yo sí llegaba a la casa así muriéndome de la sed. No es que venís muriendo, venís deshidratada. Sí. Nos ha asistido mucho a la gente mayor que muchos de los problemas que existen en la gente grande es que no toma suficiente agua. Eso es, eso es. Pero alguien que hace mucho deporte también. Sí, pero es por eso, porque la gente mayor se le olvida
o por no ir al baño. Yo me acuerdo amigas de mi mamá que no tomaban agua para no tener al baño. No les gusta. Mi mamá No era les una gusta. que esa cosa no me gusta. Le teníamos que dar rosa jamaica o limonada o naranjada así disfrazada como para que sintiera el dulcito. Y aún así era Costaba que se lo a tomara. presión, Ajá. sí. Y el doctor obligándome ahí, mire, 2 litros quiero, 2 litros. Pero a conciencia que se lo tome, que no deje ni una gota. Ave María Purísima. Sí, con mi mamá también le hacían como un suerito y a cada ratito le daban, aunque sea un sorbito. Porque se Sí. les olvida, ya cuando están viejitos se les olvida tomar. Sí, pero vean Sí. entonces, ven lo importante del agua y el elemento que se usa en el sacramento, ¿verdad? En la iglesia. Entonces aquí ya vemos lo que les decía anteriormente, que somos el cuerpo de Cristo, que no es que lo diga el Papa, ni Sacrosanto Concilio, está desde las cartas de Pablo, ¿verdad? Pero habla de lo que ustedes ya dijeron, del costado, signo, ¿verdad? De un nacimiento que viene del costado de Cristo, ¿verdad? Dormido en la cruz, dice. Entonces ahí la iglesia, o sea, la comunidad, la asamblea, el cristianismo, para poner sinónimos, ¿verdad? Brota de ese costado y pone toda una similitud o una analogía con toda la información bíblica, con toda la teología bíblica que hemos visto, ¿verdad? Como el Adán, y ahí se va desde el principio. Pero fíjense qué cosa más complicada la comprensión de esto. Bueno, ustedes saben que de parte de la escuela los sábados pues les doy clases a las hermanitas del Betania. Y justamente pues estábamos viendo una clase este sábado, ¿qué pasó? Y viene este tema, ¿verdad? De Adán, de la creación de Adán y cómo del costado del primer Adán sale la mujer. Pero vean la interpretación de las hermanitas ya novicias, dice, y dice una de ellas, dice, bueno, dice, pero ya sabemos, dice que Adán sí fue creación de Dios, pues porque es de su propia imagen y todo, pero la mujer pues ya no tiene la imagen. Y entonces les digo yo, por una interpretación así es que nos ha llevado el río durante tantos siglos, que no éramos ni imagen ni nada teníamos, ¿verdad? Entonces digo yo, porque acuérdese, le digo que Génesis 1 dice que macho y hembra los creó, mujer y hombre. O sea, vean cómo son dos narraciones, no nos podemos quedar solo con una, porque entonces mutilamos el texto, acuérdense. Pero vieran qué difícil eso también, ¿van a creer? Porque se queda uno con un versículo y a ese versículo le da toda la fuerza histórica y entonces terminamos mal en la historia por eso, ¿se fijan? No sé si me captan lo que les digo. Betsaida, ¿no será que culturalmente a la mujer se le rega a un segundo, tercero y cuarto plano y va quedando en la mente de la gente? Pero vas a creer que el origen de eso es esa cita. No, lo que pasa es que caen en lo que es cultural, a la mujer se le desprecia y se les olvida que Dios nos creó hombre y mujer. Bueno, entonces se dan cuenta, pues todo eso lo tenemos que catequizar, lo debemos catequizar. Yo creo que ya muchas cosas se han superado, pero todavía pues se pasaron al otro lado de la banqueta y ahora estamos de otra forma, peor, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos que ir buscando el equilibrio, la equidad. No es fácil, yo estoy clara que no es fácil. Y como dice Pini, pues con tan pocos sacerdotes y todo tan de otra manera, pero bueno, ahí tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Vean que una cosa importantísima que dice aquí el numeral 15, ¿a alguien le tocó el 15?
No, en el 13 cerramos, porque era bueno. 10, 11, 12. Ok. 13. Entonces, vean, dice que sin esta incorporación consciente, ¿verdad? Consciente del bautismo, sin esto, dice, no hay posibilidad de experimentar la plenitud del culto. Miren qué cosa más seria lo que dice ahí. O sea, si nosotros no somos conscientes de nuestro bautismo, a pesar que se renova tantas veces, sobre todo en la vigilia pascual o en el domingo de resurrección, para los que no van a la vigilia, y se trata de hacer conciencia de eso, pero siempre siento yo que se queda con la estructura, ¿verdad? Renuncian a Satanás, renuncian a sus, sí renuncio, creen, sí creo, se queda como en eso. Y digo yo, bueno, todo eso, pues vuelvo a lo mismo, hay que catequizarlo, ¿verdad? Porque ahí dice que este es el único culto, solo este dice, uno solo es el acto de culto perfecto y agradable a Dios. Uno solo, imagínense, no hay más. Muchas devociones, mucha religiosidad, todo lo que ustedes quieran está bien, pero aquí dice el Papa con claridad, no hay posibilidad si no hay conciencia de esa incorporación a través del bautismo, que nos incorporamos al cuerpo de Cristo y también a la comunidad, ¿verdad? Formamos el cuerpo de Cristo. Y dice, este es el único culto, uno solo es el acto de culto perfecto y agradable a Dios. ¿Y por qué es que ese culto es agradable a Dios? Ahí lo dice también el Papa, porque es una obediencia que obviamente los seres humanos no lo tenemos, ¿verdad? Sino que es una obediencia de parte de Jesús que llega pues como medida, como claridad de hasta dónde llegó, que lo usamos en los Via Crucis como siempre como una plegaria, ¿verdad? Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo digo, ¿qué tanto entendemos eso? Bueno, aquí lo dice el Papa, que justamente este culto es perfecto y es agradable porque Jesús ha sido la persona humana que se ha entregado obedientemente a Dios y la medida de esa obediencia es su pasión y su muerte. Entonces dice que por esa razón, en la celebración litúrgica, el sujeto de esa liturgia es Cristo. Él es el único sujeto de esa liturgia. El sujeto que actúa en la liturgia es siempre Cristo, dentro de la comunidad, ¿verdad? Porque la comunidad es su cuerpo. Fíjense, es sencillo y precioso de entender, pero bueno, no es tan fácil. Ahora, esta parte, la 16, pues es la parte teológica, la que realmente nosotros deberíamos un poquito como ponerle coco, porque es lo que hemos trabajado tanto en la teología pastoral como en la teología bíblica. Entonces, vean ustedes ese sentido teológico, ¿verdad? Habla de que parte de Sacrosanto Concilium, ¿verdad? Como decía Susi, una constitución, acuérdense, constitución dogmática. O sea que lo que dice Sacrosanto Concilio, pues no solo fue un principio general enunciado, sino que son fundamentos de la reforma de la liturgia que continúan siendo válidos para que nosotros tengamos pues una participación, dice, consciente, activa, fructuosa. Fíjense ese principio, ¿verdad? Consciente, plena, fructuosa, activa. Y luego dice en esta parte de aquí, que la liturgia, teológicamente hablando, es fuente primaria y necesaria de donde se ha de beber todos los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. O sea, pone la liturgia como una fuente viva, ¿verdad?
a donde nosotros vamos, otra vez el elemento del agua, ¿verdad? Aunque tal vez en la Eucaristía, pues no, solo vemos un poquitito de agua que ponen en el vino, pero el elemento del agua va ahí siempre, como una fuente primaria y necesaria, ya no solo para alimentarse, sino también para beber. Y vean esto, que me pareció bellísimo, cuando él dice, ¿cuál es la finalidad de esta carta? Fíjese, con esta carta quisiera simplemente invitar a la iglesia a redescubrir, vean, que es exactamente lo que estamos haciendo, redescubrir, custodiar y vivir la verdad, la fuerza de la celebración cristiana, ¿verdad? Quisiera, dice, que la belleza de esa celebración y sus necesarias consecuencias en la iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva. Peor aún, dice, por una instrumentalización a servicio de alguna ideología. ¿Se fijan el objetivo de esta carta? Y yo me gocé mucho cuando leía este numeral, porque sí, justamente lo que estamos haciendo. Estamos tratando de redescubrir toda la riqueza que hay en esa celebración, de custodiar, pues por lo menos guardarlo nosotros y de alguna manera, pues como dice Susi, que Dios nos ayude, nos dé la gracia, pues de transmitirlo primero a nuestras generaciones cercanas, hijos, nietos, que no es fácil, porque ya ven como ven los hijos, a veces, ay, tú con, mi hijo dice, tú y tus carreras para ir a misa, dice. Entonces, digo, pues no son carreras, le digo yo, es algo que temprano yo es lo primero que hago. Sí, mamá, pero son carreras, me dice. Ahí te levantas toda, que ya te levantaste tarde, que son las 5 de la mañana, ya vas tarde, y ahí corriendo. No, eso no te hace bien. Pues sí me hace bien, le digo, a mí sí me hace bien. Pero él lo ve desde otra perspectiva, ¿verdad? A mí me dicen que soy una fanática. ¿Ves? Entonces, Sí, entonces cuando uno... no comprenden. Pero ves, ahí es donde tenemos nuestro primer reto. ¿Sí, Pini? Perdón, no bajé la mano. Ah, bueno. Ahorita la bajo. Entonces vean que esta riqueza, lo que dice el mismo Papa, ¿qué es lo que él quiere con esta carta? Dice, redescubrir, custodiar, vivir la verdad, no lo que nosotros creemos, la verdad. Acuérdense, la cita bíblica, ¿verdad? Que la verdad os hará libre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a esa fuente a beber, a celebrar, a disfrutar? Y fíjense, la fuerza de esa celebración. Yo recuerdo hace bastante tiempo, porque estos dos sacerdotes con los que yo platiqué ya murieron. Entonces uno me decía, yo estoy convencido que el evangelio no tiene la fuerza suficiente para salvar a nadie. Yo me quedé así como que, entonces le pregunto a otro que era de la misma congregación y digo, padre, ¿usted cree eso que dice el padre? No, dice, claro que el evangelio tiene la fuerza suficiente para salvar. Entonces, vemos esa diferencia de opiniones que cuando llegan a la homilía son de verdad terribles, ¿verdad? Entonces, aquí el Papa habla de que hay una belleza en estas celebraciones y que él no quisiera que estuvieran desfiguradas, ¿verdad? Por una comprensión superficial, reductiva. Y peor, dice aún, si la vamos a utilizar como instrumento de alguna ideología, ¿verdad? Vean en el 17, él hace referencia a esa reducción. Dice que en Evangelii Gaudium, en el numeral 94, del 93 al 97, él ha hecho justamente esa observación de la mundanidad espiritual que hay dentro de la iglesia.
Ustedes saben que fue una exhortación apostólica, ¿verdad? O sea, no fue solo una carta, fue una exhortación. Y ahí es donde habla él del gnosticismo y el neopelagianismo, que fueron dos herejías muy primitivas en el cristianismo y que el Papa afirma que siguen actualmente hoy en nuestras comunidades. Y dice que el gnosticismo, pues acuérdense ustedes, cuando nosotros ponemos toda nuestra fuerza en nuestra razón, en nuestra inteligencia, ¿qué es lo que dice que hace? Dice, pues, encierra la fe cristiana en un subjetivismo que encierra al individuo, al cristiano, en su propia razón y sentimientos, o sea, lo separa de todo, ¿verdad? Lo separa de la comunidad, dice, porque lo mete en su propio razonamiento, en su propio sentimiento. Y ahí da el numeral de Evangelii Gaudium 94, ¿verdad? Exhortación apostólica. Y el segundo, o sea, el neopelagianismo, es el que dice, fíjese, que dice que es un elitismo narcisista, porque la persona piensa que va a la iglesia por sus propias fuerzas, porque es buena, porque tiene capacidades, pero ¿cuál es la consecuencia de ese elitismo narcisista? Pues hay como cierta superioridad, cierto tono autoritario. Y oigan lo que dice, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es, ¿qué dice ahí? Que no lo logro ver porque es anular, ¿o qué dice? Analizar y clasificar a los demás. Clasificar a los demás, ¿verdad? Fíjense, cuando el neopelagianismo, pues uno se siente que uno es el santo que llega a la iglesia, ¿verdad? Y entonces tiene la capacidad y cierta autoridad para juzgar, criticar a los demás, analizarlos, clasificarlos. Y fíjense, dice, en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Fíjense, a mí esto me pareció de veras. Eso es bien grueso, ¿verdad? Cuando uno lo analiza, porque, ay, Dios. Fíjate, y es tan interesante, no sé si ustedes se recuerdan aquí cuando fui a misa el lunes, que había mucho tráfico y que llegué un poco tarde, ¿verdad? Ya había empezado la misa y que el sacerdote dijo así públicamente que no podía comulgar la gente que llegaba tarde y dio todo y yo no comulgué, ¿verdad? Porque yo llegué tarde y dije, pues lo digo por mí. Y sí lo dijo por mí. Esta semana yo llegué bien, pero yo no me pongo en el centro, sino por el tema de la pandemia me pongo hasta en una orillita. Y definitivamente no me vio. Y cuando pasé a comulgar con él, me dice, ¿usted vino a tiempo a misa o no? Me dice, antes de darme la comunión. Yo dije, sí vine a tiempo. Ya te puso el ojo, Betsaida. Fíjate, pero mira esto, es que cuando leí esto dice, en lugar de evangelizar y hacer accesible la gracia, está controlándose, fijándose en... Mandáselo anónimo al padre. Con ganas, fíjate. Ay, no, pero dice uno, qué barbaridad. Mira, en ese momentito yo sí sentí una cosa, yo le dije sí, todo, pero dije, qué raro este padre. Bueno, pero igual, ya no le paro bola y ya no dice nada. Pero antes yo le había pedido la referencia por esto que les está contando del bautismo de un sacerdote que el domingo no van a conseguir nadie. Entonces, él me contestó por escrito y me dijo, le pregunté si viene a tiempo a misa porque hay un documento. Bueno, el Papa habla de eso exactamente aquí. Dice, resulta evidente que todo lo que estoy hablando de la liturgia es teológico, ¿verdad? Y en su propio sentido, que es antídoto eficaz a todo el veneno del gnosticismo y del neopelagianismo, ¿verdad? Porque ordena un cumplimiento. Porque dice luego aquí, si el gnosticismo no se intoxica con ese tema de la inteligencia, de la razón, y el otro, dice, pues el otro de alguna manera también nos hace
pues sentir que somos los únicos, ¿verdad? Mientras que aquí dice la liturgia, nunca dice yo, sino nosotros. Y cualquier limitación de ese nosotros, fíjense, cualquier limitación que no abarque a toda la comunidad, dice el Papa, es demoníaca, fíjense. Habla fuerte la verdad. Entonces dice, la liturgia nunca nos deja solos para que nosotros estemos en la búsqueda, ¿verdad? De un conocimiento individual. Y muchas veces él habla aquí de que, bueno, esto ya no nos va a dar tiempo, pero nos quedamos aquí en el numeral 19. Susi, te va a tocar el 19. No se te va a olvidar. 1:9. Y ¿puedo hacer un comentario lo anterior? O sea, déjame solo que reparta. 19 a ti, 20 a Analú, 21, estos están re bonitos, vieran, muy bonitos. El 21 a Pini y el 22 a Gilpita. Yo creo que hoy solo esas estamos, ¿verdad? Hoy no está Mayrita. Sí. Y si quieren, entre Gildita y Pini, también el 23, porque para que veamos cómo quedamos con esos dos. Y ya luego entramos a otra etapa. Sí, Susi, ¿qué querías comentar? Muy bien, gracias. Que si verdaderamente no se entra a la iglesia antes de que salga el sacerdote, y el primer acto sacramental, perdón, el primer acto de la liturgia que nos invita a participar es el perdón de nuestros pecados. Si no tomamos en cuenta esa posición nuestra, si caemos en el pelagianismo. Entonces, qué importante es llegar con tiempo para pedir perdón, para poder participar en todo lo que viene en la liturgia. Sí, definitivamente. Yo por eso le contesté, sí, padre, yo sé eso, le dije yo. Lo que pasa, le dije, es que como usted celebra casi solo los lunes, le dije yo, y el lunes yo me voy con mi hijo porque se va, yo casi siempre voy en bicicleta y voy muy temprano, hasta ni siquiera han abierto la iglesia. Pero los lunes, como él se va a La Gomera, pues yo trato de irme con él para ir platicando un ratito y pues ahí despedirme de él. Uno no sabe nunca si es el último día que los ve, te das cuenta cuando se van. Entonces yo siempre, y a veces hay mucho tráfico, mucho tráfico. Entonces, aunque no es una gran cosa de lejos, todo eso se lo expliqué a él y le dije, pero no tenga pena, le dije al padre. Ya sé que incluso si ya es tarde, pues me iré con él, entraré a la iglesia, estar un ratito con el Santísimo y ya me regreso. No hay problema, ¿verdad? Pero yo, claro que uno entiende que tiene que estar desde antes, ni siquiera desde el principio en punto, sino prepararse. En un curso de liturgia decía que el encuentro con el Señor se prepara como vas a preparar el encuentro con un amigo o una amiga que quieres tú verlo. Bueno, primero te preparas físicamente, luego vas preparándote a ese encuentro en el camino, llevas detalles, todo es igual que prepararte con una persona. Y a mí me gusta estar, pues la misa es a las 6:30, muchas veces yo estoy ahí parada antes de que abran la iglesia a las 6, pero el lunes no me pasa eso, porque me voy con Francisco, que se va a La Gomera, y entonces pues yo me voy con él en el bus y me pasa, en el bus en su carro y me pasa dejando a la iglesia, ¿verdad? Bueno, pues todo eso se lo expliqué y le dije, no se preocupe, que si llego tarde o si será que no comulgo, ya no se preocupe por eso. Entonces, pero vamos pues, que a veces leyendo yo esto, pues ahí estaba bien. Yo no lo comenté por tú que hayas llegado tarde, sino que cómo vas a penetrar en el misterio más grande de Dios si ni siquiera te reconoces pecador. Claro, claro, sí, ahí es donde tú dices el antídoto del pelagianismo, ¿verdad? Lo que tú estabas diciendo. Porque no es por mis capacidades, sino que es por ese deseo de Dios de que yo esté en su presencia, en su encuentro. No, toda la liturgia es verdaderamente preciosa y una etapa lleva a la otra, por supuesto, que es así. Entonces, pero a veces ya saben ustedes las circunstancias de la vida, por más que uno quiera, ¿verdad? En fin. Disculpa, pero ya nos están llamando.
Perfecto. Entonces, Gracias, que Betsaida. tengan un Gracias, feliz fin de Betsaida. Nos semana. vemos. Gracias, Feliz Betsaida. semana. Como decía mi papá, de cruz a cruz. Se va. Aida, ¿cuántos nietos tienes? Tengo 8. No, Ya ves, si nunca nos habías contado. feliz día. Está nutrida el Betsaida de nietos. Pues es este bebé que van a bautizar, es